Emociona estar aquí, ¿eh? Estuvieron cientos de españoles. Aquí se quedaron muchos de ellos. El día de hoy meteorológicamente tiene una pintaza y la ruta va a ser muy buena. Mira que hay policía, macho, es impresionante. Un café con leche, 2 bollitos pequeñitos y un botín de agua, 20 dirham. Le he dado ahí unas monedas a un tío que me pidió y adiós amigo, a ese precisamente, y le pregunté cómo se decía gracias en idioma marroquí y eso me dijo, shukran. Yo le quiero dedicar un capítulo entero cuando haga el vídeo de viaje a Marruecos a un hecho en particular que es un desastre que ocurrió en España, que ha sido muy silenciado, parece que no ha ocurrido, que hay poca gente que sabe y que yo creo que, bueno, esa gente fue un puto desastre, eso es verdad, pero ahí murió mucha gente y hay que reconocérselo, ¿vale? Allí estuvieron, por las circunstancias que sean, unos obligados, otros de otra manera, otros cual, pero allí estuvieron y allí murieron, ¿no? Entonces hay que reconocérselo a esta gente, ¿no? Y yo de ese tema leí varios libros, siempre fue un tema que me gustó y voy a aprovechar este viaje para pasar por varios sitios emblemáticos y voy a parar en 2 sobre todo, ¿no? Entonces esto ocurrió en el año 1921 y le llamaron el desastre de Anual. La palabra desastre la utilizó la prensa, ¿no? No es porque ni el ejército ni nadie en particular, no, fue en los periódicos, ¿no? De la prensa, utilizaron la palabra desastre. Y entonces fue el derrumbe del avance del ejército español por el norte de las montañas del Rif, estas que vemos aquí delante, ¿no? Lo que estamos viendo aquí delante. Estoy subiendo a la montaña totalmente, ¿eh? Mirar para allá. Aquí tengo que parar a hacer una foto, ¿eh? Aquí tengo que parar a hacer una foto porque esto es vaya vista. Yo creo que ya aquí esto está puesto para eso. Y aquí más, mira para acá. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Fresas? No. ¿Cuánto dinero? Uno. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow.
qué bareto más chachi, ¿eh? Qué bareto más chachi. Entonces, este es el que hay previo anual. Claro. Mira la motillo, no puede, tío. Es que con dos, tío. Joder. Joder el tío, macho. Aquí. Es aquí. Es aquí. Entonces, anual es aquello de allí, anual, ¿no? Anual, يقريبا Y Geriben, y después esto es la loma de los árboles, ¿no? الشن Yeah. Yes, ¿no? ري لا الحرب Yeah. Bueno, estamos en anual, ¿vale? Entonces, este es el monumento que hicieron los RIF a la batalla, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar ahí, os voy a enseñar qué es lo que pone ahí, pero bueno, como nos dice el señor este que está aquí, aquello que veis allí es el pueblo de Anual. Aquí era la posesión de Geriben y esa era la loma de los árboles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí empezaron a caer, se levantaron todas las tribus rifeñas y bueno, empezó a caer las posiciones que tenían los españoles. Aquí hay un campamento en el que había sobre 4.000 que mandaba el general Silvestre. Entonces cuando se empezaron a levantar todas las tribus de aquí, las arcas que le llamaban, primero atacaron Geriben. Ahí había entre 400 y 500 españoles, que creo que sobrevivieron 14 y que llegaron a Anual. Estuvieron un montón de tiempo ahí aislados, se cometieron errores en el aspecto de que se establecían bloqueos y los bloqueos no tenían agua, los dejaban ahí y seguían avanzando. Entonces los rifeños lo único que tienen es que rodearlos, esperar que se murieran de sed y cuando ya no podían más, pues los atacaban, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron en Geriben? Eso, los dejaban ahí y avanzaban y siguen avanzando y dejaban los bloqueos como una especie de fuertes ahí pequeñitos, ¿no? Que tenían, algunos tenían 50, otros tenían 300 y 500, ¿no? Entonces que empezó a caer Geriben, la rodearon y las batían desde esa loma, ¿no? Una vez que se cargaron a Geriben entero, el comandante Benítez fue uno de los héroes de Geriben, que tuvo una medalla por ese heroísmo. Estos después se retiraron a Anual y desde Anual, nada, empezaron ya a bajar, a batir desde esta loma de los árboles todo el campamento que estaría por allí y bueno, una desbandada, no fue una retirada ordenada, fue un sálvese quien pueda, un desastre estratégico total y desde ahí empezaron a andar hacia Montarruit, que es por donde vamos a ir, por un valle, y ahí ya murieron, yo creo que a Montarruit debieron llegar 2.500 o 3.000 por ahí. El caso es que ahí, bueno, aquí fue un desastre, ahí fue una auténtica carnicería y una masacre, ¿vale? Ahí murió el general Silvestre, que era el jefe de las fuerzas, y al mando del general Navarro consiguieron llegar
por sobre 2.500, 3.000 a Monterruiz, que es a donde iremos ahora. Pero consiguieron llegar por sitios verdaderamente bueno, muy duros, y ya estaban en un estado desastroso, ¿no? Sedientos, esto está lleno de sangre española, que pone, de verdad que pone un poco los pelos de punta, pensar, si leéis algún libro alguna vez de lo que ocurrió aquí, es un poco escalofriante, por eso a mí me emociona muchísimo imaginarme por lo que tuvieron que pasar nuestros paisanos, nuestros compatriotas aquí, ¿no? Y este es el monumento que hicieron los rifeños a esa batalla, ahí lo veis, 21/7/1921, batalla de Anual, lo podéis intuir, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí entramos donde está todo. Bueno, nos vamos de aquí. Una vez que cayó también Anual, que había aquí pues 4.000 soldados, empezó la carrera hacia Monterruiz, con la intención de llegar a Melilla, que era el destino final. En Monterruiz había una base bastante grande, fortificada, y siguieron este camino que vamos a seguir hoy por aquí. Todo esto es Anual. ¡Un burro! Aprieta. Bien, hemos pasado por otra de las bases, Ben Tayeb, perdón. Nunca se me dan bien los nombres estos. Pues ahora vamos a coger ya el desvío que nos va a llevar a Monterruiz, ¿vale? Monterruiz tiene su parte trágica, porque hasta aquí ahora era un ejército luchando contra otro, pero lo que vamos a contar ahora ya no es una guerra, es una masacre, una matanza. El general Navarro solicitó permiso para pactar una rendición que fue autorizada por el general Berenguer desde una comunicación que hicieron desde Melilla, porque no podían mandarle tropas. El pacto era entregar las armas y podían irse sin su armamento para Melilla. Los rifeños que hicieron apartaron a aquellos por los que podían sacar dinero y a los demás los masacraron. Gente que no podía muchos ni andar, indefensos, entraron y los fueron degollando uno a uno, y a los heridos los mataban. Esos cuerpos, los pobres, estuvieron al sol hasta que volvieron a conquistar Monterruiz, ni los enterraron. El general Navarro y sus hombres, con los que dejaron vivir para sacar dinero, estuvieron mucho tiempo encerrados, cautivos, y hasta que un industrial vasco negoció con Abdelkrim el pago de un rescate, que si no me olvido, si no me recuerdo mal, fueron 4 millones de las antiguas pesetas. Después de todo este desastre, evidentemente el revuelo político y mediático que se armó en España, hubo una investigación que dio como resultado el informe Picasso, ¿no? El informe Picasso
llama así porque el general que lo hizo era el general Picasso, ¿no? Que por cierto era familiar, yo no sé exactamente en qué grado, pero primo, lo que del pintor. Bueno, pues en ese informe de Picasso, bueno, te deja claro todos los errores militares que hubo y políticos también, ¿no? Mira qué semáforos más curiosos. Que había visto semáforos de este tipo. Qué curiosidad de semáforo, ¿eh? Mira, mira para ahí. Se pone todo verde. Todo. Bueno, ahí hemos dejado la moto y fijaros, aquí donde venían a hacer la aguada los de Monterruiz y la fortificación estaba ahí no había nada, eso era el campamento porque Monterruiz no era nada, ¿no? Entonces aquí venían a buscar el agua. Eso que veis ahí son los abrevaderos, son los restos de los abrevaderos de los caballos. Aquí está. Por ahí estaba donde tenían ellos el fuerte. Bueno, emociona estar aquí, ¿eh? Aquí estuvieron cientos de españoles en su momento dando de beber a sus caballos y cogiendo agua para ellos, ¿vale? Y bueno, aquí se quedaron muchos de ellos. Nos vamos de Monterruiz. Recorrer estos lugares, pisar esta tierra donde ellos estuvieron, incluso ver el último vestigio que queda ya de toda la época española que hubo aquí es impresionante. Recordamos que España, cuando abandonó el protectorado de Marruecos, se llevó para Melilla todos los monumentos que había por aquí. Y lo que habéis visto en Monterruiz es lo que queda. Pero esto es, bueno, es un sentimiento de emoción impresionante. Tenía que haber comido en Monterruiz, pero no me daba el cuerpo para comer en Monterruiz, ¿eh? Me apetecía salir. Bueno, aquí me veis, en medio de la nada, mirad para allá. Mirad para allá. Mirad para allá. Una casa ya abandonada, que es esa que está ahí. Y ya está. Esto es lo que hay. Hemos dejado atrás el Rif y nos vamos hacia el Atlas. Es esto que está allí. Dirección Huercif. Y a ver si encuentro sitio para comer, porque yo quería para comer. Pero desde que salí de Guernsey no encuentro nada, ¿vale? Así que voy. De que salí de Monterruiz. Así que venga, vámonos. De todas maneras, yo creo que esto es lo que voy a encontrar ya a partir de ahora, ¿eh? Carreteras de este tipo. Esto ya el Atlas. Poco tráfico, por no decir ninguno. Y este tipo de tierra desértica. Hombre, otro coche. Bien, 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 bien. Atención, peligro, inundaciones.
Será por el arroyo este que va. Mira que lleno va el arroyo. Hostia, qué inundación. A ver ahí. Ay, 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 ay. Nada, seguimos. Mira para adelante. Bueno, aquí hay un colegio. Si aquí hay un colegio, digo yo que habrá un sitio para comer. Así que voy a mirar. Aquí, coño, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Intento comer aquí. Voy a intentar comer aquí. Mirad, esto es lo que hay. ¿Aquí se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Tenéis comida aquí? No, no hay nada de comida. Bueno, aquí veis, el señor este es del Madrid y tiene la bandera, así que este es del Madrid y la bandera del Madrid. Bueno, esto saca, ¿vale? Entonces, como esto saca, aquí voy a ver si encuentro de una vez un sitio para comer. Aquí se puede comer, aquí. ¿Para comer? ¿Sí? ¿Puede comer aquí? Para comer, sí. ¿Y qué es lo que hay de comida aquí? ¿Esto qué? Bueno, hemos comido y nos vamos de Saca, dirección Huercif. Nos vamos, me voy. ¿Hablas español? ¿Inglés? ¿Francés? Porque frené, y tanto que frené. ¡Vaya recta! ¡Vaya recta! Mirad, no me digáis que no parece las montañas estas del Cañón del Colorado. Fijaros, donde hacían las películas del oeste. Mira, Huercif 6, o sea que ahora sí que estamos entrando en Huercif. Esto es Huercif. Buenas. ¿Sabéis dónde es este hotel? Sí, derecha. Ah. 30 kilómetros. 3 kilómetros. Ok. Yo creo que paré aquí.